realidad lo que me planteaba es algo que la autoridad tiene mucha importancia. Tomar en consideración la crisis que vive el sistema capitalista actual y que para muchos lo están considerando que es una crisis terminal. Muchos están considerando que la crisis actual es una crisis terminal. Y algunos lo hacen por la secuencia. Ya el capitalismo tiene graves problemas en 71-74, pero la crisis es por la crisis del llamado keynesianismo, intervención del Estado, etc. Lo cual hace que a nivel teórico reaparezcan nuevamente las posiciones neoclásicas en su versión llamada monetarista, ¿no?, de Milton Friedman, y es la que asume fuerte aceptación, y más todavía que no es solamente el keynesianismo que cae, sino también tiene fuertes problemas, ¿no?, las llamadas nuevas economías, ¿no?, o el llamado socialismo real que llevaron en su momento, ¿no?, sociedades que querían crear otro tipo de sociedad, economía. Y esas experiencias también empiezan a tener problemas y son intervencionistas, ¿no?, estatistas. Entonces, frente a este intervencionismo estatismo que tiene unos fuertes problemas, nuevamente la posesión de neoclásica del libre mercado aparece. No con la particularidad que son concesiones de libre mercado, pero un escenario monopólico, porque el capitalismo ya es monopolio, no es la libre competencia que existía en el siglo XVIII y hasta mediados, inclusive del siglo XIX, porque a mediados del siglo XIX empiezan a formarse los grandes monopolios, ya todo el siglo XX domina los monopolios. Entonces, la crisis que se da en el 90, tratando de echarle culpables, así como lo del 71-74 fue la intervención del Estado, el keynesianismo, más los países que estaban con el socialismo, que ustedes saben que termina con la caída del muro de Berlín en el 89-90. El 2000 hay una crisis fuerte que se conoce como crisis tecnológica, porque son las principales empresas de la tecnología de información y comunicación, las TIC, no sé, que empezaron a tener fuertes problemas. Entonces la crisis va por ese lado. Esa crisis pues, se da desde 2000 a 2002, 2013. ¿Y qué ocurre? Que en 2007 se entra sistémicamente en otra crisis fuerte. Esta crisis ya es una crisis en el sector inmobiliario, ¿no? Pero son crisis en la bolsa de valores, empresas que cotizan ahí, de crisis financiera, por ese lado. 2008-2009 se está tratando de salir de esa crisis y el sistema entra en otra crisis. Y aquí con la particularidad de que son los países altamente industrializados o desarrollados, principalmente lo que tienen los más grandes problemas. Y es una crisis ya a nivel de Estado, no de empresas, sino de Estado, no la crisis de deuda que se llama. Eso ha hecho que muchos consideren que esta es una crisis terminal. Pero ya sobre esto, de mucho tiempo atrás se ha discutido fuertemente. De la crisis pueden seguir, de esta crisis puede el sistema salir como de lugar, ¿no? Evidentemente como de lugar es fundamentalmente adheriendo a la clase trabajadora, porque en función de ella hay que salir de la crisis. Veamos lo que está pasando en España, ¿no? Están haciendo paro, la clase trabajadora está reclamando porque le están reduciendo las pensiones, le están incrementando impuestos, etc. Que han afectado es la clase trabajadora. Y entonces hablan de terminar, pero la crisis puede salir como sea, ¿no? Tras y salir de esta crisis, volveré a entrar de acá un año u otra, qué sé yo, porque ese es el problema de la incertidumbre del capitalismo. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que mientras la población, la sociedad no tiene conciencia del problema, la crisis seguirá. Una crisis no lo derrumba al sistema así automáticamente, no lo derrumba. Le crea las condiciones de repente más adecuadas para poder generarse un cambio, ¿no? Le crea las condiciones, pero no. Ya eso está, como digo, tanto eso está confirmado. La crisis de por sí no derrumba al sistema, ¿no? El sistema cae cuando hay un nivel de conciencia, o sea, organización. Esto es importante, ¿no? Tiene que recuperar la clase trabajadora de lo que es su organización política. Nosotros tomamos nuevamente conciencia sobre todo eso se vino abajo, ¿no? Los sindicatos, etc., ¿no? Con la producción nuevamente del libre mercado, la agresión al trabajador perdidos. Ahora las condiciones de un sindicato son nuevas, también nuevo escenario, porque el sindicato trata de defenderse, ¿no? Pero si la mayoría son contratados, etc., entonces el sindicato, y sobre todo en el Perú, en el caso de la informalidad, ¿no? La informalidad es tan grande que ¿cómo armas un sindicato? Los sindicatos
sindicatos clásicos han sido de empresas que están relativamente estables, funcionando, todos los trabajadores se unen y hacen sus sindicatos. Pero en una situación en la cual cada quien se defiende como pueda, ¿no? La informalidad, el trabajo independiente, cada quien tratando de sobrevivir, entonces ya el sindicato es más difícil formar. Entonces, hablar de una crisis terminal en esa condición no se tome nada ligero. Aquí el problema de la red es volver a organizarse. Bueno, ¿organizarse para qué? Para, ¿no? Entendiendo que cambiar. Entonces, ¿cómo vamos a ubicarnos por ahí? El caso de Marx, ¿no? Ustedes saben que Marx está ubicado entre los llamados jóvenes hegelianos o hegelianos de izquierda, que son un grupo de filósofos. Ahora Marx se va a estudiar Derecho, ¿no? ¿Qué hace en la universidad? Estudiar, como dicen, ¿no? Como dicen en el prólogo, ¿no? Como su vida. Había discusión de economía, no sabía nada de eso, pero todavía no entra eso, ¿no? O después dice, me pongo a investigar y encuentro que el Estado, dice, el Estado y la ley no se explican por sí mismos, sino se explican por sus condiciones materiales. La anatomía de una sociedad es el proceso anatomía de una sociedad. Entonces, ¿qué cosa entiende la anatomía de la sociedad? O sea, su estructura, ¿no? La anatomía y la estructura del cuerpo, ¿cierto? Entonces, ¿qué entiende de eso? Entiende a la forma como se desenvuelve en términos materiales. Y esto tiene que ver con su concepción del mundo, ¿no? Él, precisamente, se separa, aunque en un momento dado se vuelve a llamar hegeliano. Él dice, me vuelvo a llamar hegeliano por la forma como, ¿no? Otros sectores lo están afectando y están atacando a Hegel. Entonces, me declara hegeliano, dice, ¿no? Él es hegeliano, ¿cierto? Pero él, en uno de sus prólogos del primer libro, dice, si bien es cierto, él se declara hegeliano, dice, pero mi método, dice, es totalmente diferente a lo que él hace esa aclaración que es precisa. Entonces, él se declara hegeliano en el sentido que es dialéctico, ¿no es cierto? Maneja la dialéctica, ¿no? Como procedimiento de análisis para interpretar la sociedad, en este caso la sociedad, ¿no? Como una naturaleza, una termina dialéctica, pero él va más por el lado de lo social. El aporte es más por el lado social, no le alude un poco más, porque los llamados jóvenes hegelianos o hegelianos de izquierda ya había hecho la primera ruptura por el lado de la naturaleza, ¿no? La creación, ¿no? del universo, el hombre, de donde proviene, ya tiene una concepción material, no una posición idealista, ideal, de que hay una idea absoluta, como le llamaban Hegel, una idea absoluta que creaba la cosa. Entonces, no es por ahí donde se explica el desenvolvimiento de la naturaleza, sino por el elemento material, ¿no? La dialéctica habla de materia y movimiento como una unidad. Entonces, la materia y movimiento es unidad la que va creando la cosa. Y que la idea, aquí se viene lo que ustedes conocen como la teoría del reflejo. La idea es un reflejo de lo material. La idea es un reflejo de lo material. Eso no es una representación de lo material, ¿no? El hombre se relaciona con la naturaleza y con otros seres humanos a través de los sentidos, ¿no? Y todo eso donde lo fija en su cerebro, no en el pensamiento. Entonces, la representación, ¿no es cierto?, de lo material lo fija el hombre y son las ideas. Entonces, eso es, ¿no?, lo que hay que entender, lo fundamental en Marx respecto a Hegel. Es hegeliano, pero al mismo tiempo, si queremos hablar en sus mismos términos, es hegeliano y no es hegeliano. Es hegeliano porque maneja la dialéctica, pero no es hegeliano porque no parte de una posición idealista. ¿No? Hegel es un dialéctico idealista. Habla de que las cosas lo crea una idea absoluta, que es la que va creando las cosas. Independiente que sean externos al hombre, la idea absoluta va creando las cosas, ¿no? Ellos llegan a la conclusión. ¿Y por qué se hacen ellos ese tipo de apreciación? Porque según la dialéctica, todo está en permanente cambio, ¿no? La dialéctica considera que todo está en permanente cambio. Entonces, que todo esté en permanente cambio y Hegel llega a la conclusión de que la sociedad civil, que es la sociedad capitalista, dice entonces, ¿no?, el siglo de las luces, sea la máxima expresión del desarrollo social y que ya no va a ir a más. Entonces, ¿no?, por ahí parte, ¿no?, la posición crítica de estos jóvenes hegelianos, como diciéndole al maestro, bueno, tú me dijiste que todo está cambiando y ahora me dices que esto no cambia. Entonces tendría que explicarme fundamentalmente por qué no cambia. Entonces, por ahí ustedes se ubican, ¿no?, y encuentran que, ¿no?, Hegel llega a esa concepción
que es la concepción de lo absoluto, porque parte de una concepción absoluta, ¿no es cierto? La concepción absoluta, no es un ser supremo, una idea absoluta del Evangelio. Entonces, lógico, esa idea absoluta lo lleva en un momento dado a lo absoluto. Y en términos sociales, se considera que el capitalismo es la máxima expresión del desarrollo social. Por ahí viene la crítica de la izquierda y hay la ruptura. Y la ruptura fundamental, ustedes entenderán, el campo del lado de ubicarse no en el campo idealista, sino en el campo materialista, ¿no? Como son dialécticos, el método no se conoce como materialismo dialéctico, ¿no? Como dice Marx, yo voy a investigar desde el punto de vista de la materia como punto fundamental. Entonces, en el plano social, lo material, ¿qué es? La producción. Es decir, la producción está vinculada al consumo, por eso que él va por ese lado. Si queremos entender y explicar esta sociedad, hay que ir por el lado de desenvolvimiento material. Porque hay otro tipo de relaciones, ¿no? Que él le llama relaciones económicas, ¿no? Relaciones sociales en la producción. Eso para él es lo fundamental, ¿no? Es el hilo conductor que va a llevar y conducir todas mis investigaciones, ¿no? Lo dicen el todo el curso para la crítica de la economía política. Entonces, él de ahí hace una explicación del cambio. ¿Cómo explicar el cambio en términos sociales? Bueno, todo enmarcado dentro de un movimiento dialéctico habla que estas relaciones económicas no nacen, ¿no?, de la nada ni aparecen de por sí solas, sino que son resultado de su relación con las fuerzas productivas. Entonces aquí hay que entender un poco la situación de evolución, ¿no es cierto?, de evolutivo y la importancia de explicar estos aspectos, si no, no tendríamos forma de explicarlo. Y por eso es que aquí tiene mucha importancia lo que hace Marx, ¿no? Marx va, y uno lo entiende así, ¿no? Marx tiene posición crítica porque hace filosofía, ¿no? Entonces la filosofía te pone en posiciones críticas. Y en términos de ubicarse, saber cómo se dan las cosas y cómo se llegó a un determinado, con determinada forma, a un determinado hecho, es por el proceso histórico. Entonces a él lo ayudó mucho, ¿no? Él se fue a estudiar Derecho, es cierto, y lo estudia porque después es una crítica a la filosofía del derecho de Hegel. Pero él fundamentalmente es la filosofía y la historia lo que le dan las armas, los instrumentos que le permite hacer una apreciación crítica, ¿no? En este caso ya particularizando de la economía, ¿no? Inclusive la sociedad, ¿no es cierto? Porque ya Hegel considera que la sociedad es absoluta, ¿no? Es la máxima expresión, y Marx va a plantear lo contrario, ¿no? La dialéctica dice que todo cambia, entonces esto también debe cambiar. Pero para explicar su cambio hay que hacer un análisis científico. Y es lo que él hace, por eso que él en un momento dado, Engels es el que escribe, ¿no?, del socialismo utópico al socialismo científico. ¿No? Son cositas que hay que ver, porque ahí hace toda una apreciación de la filosofía, pues, ¿no? O si no, el Ludwig Feuerbach, el Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, donde hacen toda una apreciación crítica de la filosofía hasta Hegel, como de Hegel ya va a cambiar las concepciones. En este caso el problema con Hegel. Entonces estas relaciones económicas nacen de la fuerza política. Entonces vean ustedes, el asunto es eso, ¿no? Cómo la historia, lo que es la evolución, nos puede permitir entenderlo, porque nosotros vamos a ver el ser humano en su etapa primigenia, más primitiva, que hacía. Cogía simplemente la naturaleza, pero después ¿qué hace? Empieza a producir sus instrumentos de trabajo. No es un proceso, ¿no es cierto? No sale de la nada. Entonces su relación con la naturaleza era que cogía los instrumentos, cogía lo que necesitaba para poder satisfacer sus necesidades. Luego en determinado momento ya no coge solamente, sino lo que empieza a conocer cada vez más el mundo, ¿no? Y conocer, ¿qué significa? Saber sus propiedades, ¿no es cierto? Conocer no solamente saber que existe algo, sino saber sus propiedades. El ejemplo que a veces uno pone, es el ejemplo típico, es el caso del fuego. ¿Cuántas veces habremos yo con el fuego, el ser humano? Pero lo amedrentaba, lo asustaba, lo quemaba y huía. Pero cuando lo conoce, ¿qué significa conocer? Saber sus propiedades. Sabe que le puede servir para qué? Para, por ejemplo, cocer sus alimentos y mejora su digestión. Sabe que le puede servir para enriquecer la tierra, ¿no? Y después dicen la cerámica, etc., ¿no? Entonces, eso es conocimiento, ¿no es cierto? Eso es conocimiento, saber las propiedades, saber los principios de la cosa o del hecho. Entonces, en el plano social es tratar de ir por ese lado, ¿no? Conocer el hecho social en su aspecto de ser, ¿no? Porque usted sabe que las relaciones no solamente son relaciones en la producción, hay relaciones políticas, hay relaciones culturales, hay relaciones sociales. Estas relaciones sociales en la producción son las relaciones económicas, son relaciones sociales en la producción.
El ser humano no solamente se reúne para producir, tiene otro tipo de reuniones. Por ahí se ubica, ¿no? Por ahí se ubica ya Marx, su aporte es precisamente por ese lado, ¿no? Entonces los aportes que hace Marx es por el lado de entender de que la dialéctica implica el cambio en el proceso social. Ese es el principal aporte de Marx. Entonces, para eso, ¿qué tiene que hacer? Yo tengo que empezar a estudiar economía. ¿No? Pues si la anatomía y la estructura, empieza a estudiar economía. Y para estudiar economía, el que llegan tampoco parte de la nada, ¿no? Aquí tiene que empezar a leer y estudiar los economistas, que lo llamamos ahora economistas, que en ese tiempo no eran economistas, evidentemente, ¿no? Eran escritores que escribían sobre lo que ahora llamamos economía, ¿no? El caso de Peck, el caso de Cantillon, empieza a conocer a los mercantilistas, a los fisiócratas, y evidentemente donde se centra fundamentalmente es en los clásicos, ¿no? Smith, Ricardo, lo lea todo, ¿no? Los estudia todos en su momento, ¿no? Se mete a la biblioteca, como dice López, y ahí tiene todo el material para estudiar, porque para él, ¿no? La economía es el aspecto clave, lo que explica. Entonces no se lleva tampoco a lo que se entiende como el determinismo económico. ¿Todo lo explica la economía? No, ¿no es cierto? Hay cuestiones políticas que te explican un asunto en un determinado momento. Hay cuestiones ideológicas, inclusive religiosas, que te explican un problema en un momento dado. Pero como dicen, pero en última instancia, todo tiene un fundamento económico. Pero en última instancia. Pero no quiere decir eso que todo lo explica la economía. Hay aspectos políticos que se dan en un momento y que te dan determinados fenómenos. Hay aspectos ideológicos que se dan en determinado momento que te explican el fenómeno o el hecho que se está dando en ese momento. Pero si analizamos en última instancia es el fondo de todo, vamos a llegar a que la economía. Pero por eso le digo, eso es en última instancia, ¿no? Muchos dijeron la economía lo explica todo, eso se llamó el determinismo económico. Fue criticado fuertemente porque la economía no te explica todo. Hay otros aspectos del hombre en su movimiento, en su relación que te explica, ¿no? Los fenómenos que se están dando. Pero en última instancia, les dice hay que explicar la economía. Entonces esto tiene importancia en lo que es el proceso de cambio, porque entonces el esquema es simple, ¿no? El esquema es fuerza productiva, relaciones económicas como estructura, la anatomía de una sociedad, la estructura, la anatomía de una sociedad. Acá hay una relación dialéctica, entre ambas se actúa en una interrelación. La fuerza productiva que el hombre tiene en un determinado momento, porque él empieza a producir sus instrumentos de trabajo, con eso se apoya y se ayuda en la producción. Entonces es un indicador de su desarrollo de fuerza productiva. Cuanto mejores instrumentos más produce, ¿no es cierto? Entonces eso lo tiene él en un determinado momento y lo va mejorando, ¿no es cierto? Entonces los grados van subiendo. Normalmente es eso, ¿no? Entonces hay una ley social, no es económica, una ley social que lo dice, el ser humano está en permanente desarrollo de la fuerza productiva. Es una ley social, ¿no? Eso es obvio, ¿no? El ser humano está cada vez mejorando su forma de producir. Entonces, el nivel de desarrollo de la fuerza productiva te explica las relaciones económicas existentes, o sea, la sociedad existente. Y al mismo tiempo, dentro de estas relaciones, dentro de esta sociedad, ¿qué se desarrolla? La fuerza productiva. ¿No? Eso lo vemos, ¿no es cierto? Y en el caso del capitalismo, la cosa industrial empieza con su primera revolución industrial, consolidándose como capitalismo. Pero la fuerza productiva se ha detenido. No, ¿no es cierto? Dentro de estas relaciones económicas, se habla del capitalismo, ¿cuáles son sus relaciones económicas? Capital, salario, trabajo asalariado, esas son relaciones económicas fundamentales. Dentro de esas relaciones económicas, dentro de esa sociedad, se desarrolla la fuerza productiva, es una ¿cómo se da? Sin embargo, esto es una discusión en su momento. La fuerza productiva puede desarrollarse todo lo que quiera, pero mientras no cambien las relaciones económicas, la sociedad seguirá siendo la misma. Por eso es importante un análisis de clase. En una sociedad de bien clase, un verdadero análisis tiene que ir por el lado de las clases sociales, ¿no? Porque es cierto que esta sociedad te habla de ricos y pobres, pero un análisis de ricos y pobres te va a distorsionar el análisis, ¿no? Pero un análisis de clase no, entendiendo como clase el lugar que uno ocupe en la producción, ¿no es cierto? Si tú estás como vendedor de tus funciones de trabajo, aquí vas a pertenecer a la clase asalariada. Si tú eres dueño de tu instrumento de trabajo y si te has defendido el capital, vas a pertenecer a la clase capitalista, ¿no? Y mientras eso no cambie, la sociedad seguirá siendo capitalista. Entonces
no nos engañamos fácilmente cuando dicen estamos en una etapa postcapitalista, no nos engañamos fácilmente. Mientras no desaparezcan estas relaciones sociales en la producción, siga sucediendo así, para que desaparezca el pluralismo que tuvo que desaparecer. Las relaciones esclavo y esclavista. Desaparece el esclavo y evidentemente desaparece su contrario, ¿no? Y se da origen a una nueva sociedad, la feudal. En la feudal, para que desaparezca la feudalidad y surge el capitalismo que ha tenido que desaparecer, ¿no? Las relaciones de servidumbre, ¿no es cierto? Las relaciones de vasallaje, o sea, la relación. Desapareció el vasallo, el siervo que desaparece, el terrateniente feudal, la nobleza feudal. Y aparecen nuevas relaciones sociales, ¿no? Son nuevas relaciones sociales. Entonces la sociedad va cambiando en función del cambio en las relaciones sociales en la población. Entonces hay una interrelación acá. Cuando ya se da el cambio, ¿no es cierto? Entonces las fuerzas productivas, como dicen, se liberan, entonces la sociedad nuevamente se enmarca en un proceso en que aparecerán nuevas formas de, ¿no? Nuevas relaciones sociales y nuevas formas de producción, una nueva sociedad. Por ahí va a explicar el cambio, entonces él no va a entender fácilmente, ¿no? De que la sociedad no es un plano absoluto, sino su posición crítica que se pone, llega a este tipo de conclusión, partiendo, como él dice, de las condiciones materiales del hombre. Y las condiciones materiales del hombre es la economía política, ¿no? Como el hermano o sea, la forma como, entendiendo la economía como la producción, consumo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que tampoco, como ustedes verán, esto tampoco termina acá, ¿no es cierto? Porque aquí tenemos las relaciones políticas, jurídicas, relaciones de propiedad, jurídicas y ideológicas en general. Religión, filosofía, etc. Esto le llama superestructura. ¿Por qué? Porque está en función de la estructura, depende de ella, se forma. O sea, en otras palabras, una determinada sociedad crea su determinada forma de gobierno, ¿no? Políticas, son relaciones de poder, ¿no? Forma de gobierno, crea sus propias relaciones jurídicas, ¿cierto? Relaciones, cómo manejan la relación de propiedad, los contratos, etc. Y en general, ¿no? Una concepción de la sociedad, ¿no? Ideología en general. Y esto es lo que se separa ya como el ser social, porque como él culmina, ¿no? El ser social y la conciencia social. Está acorde con su concepción que él tiene, ¿no? La conciencia social. ¿Por qué acorde con la concepción que él tiene? Que él ya lo usa como él lo comentó en sus investigaciones. Esto ya le sirve para hacer economía. Con todo esto es simplemente estudiar y investigar economía y sacar leyes que evidentemente van a implicar el cambio. Entonces, como él dice, culminando esto, no es la conciencia social la que explica el ser social, sino lo contrario. ¿Y por qué no dice eso? Porque se entendía así, pues no, la idea es crear nuevas cosas. Dice no, es lo contrario. Es el ser social, sea la materia, el ser social, la que crea su respectiva idea, su conciencia. La conciencia social que tiene nombre el resultado del descubrimiento material del poder existente. Entonces, ¿termina ahí? No, acá explica precisamente, viene con el proceso de cambio. Sí. Profesor, buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta un poco más técnica. A ver. Yo he escuchado hablar algunos textos por ahí, tanto de un historiador sobre la supuesta ley de la correspondencia entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Claro, sí. Ahora, la pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo hacer compatible una supuesta ley, ¿no? De esta correspondencia entre ambas, las fuerzas productivas y las relaciones de producción, con la autodeterminación humana? Si hablamos de una ley, ¿cómo hacer compatible eso con la autodeterminación humana en el sentido de que se trata de la voluntad del hombre por cambiar esas relaciones de producción? O sea, no es que simplemente es una tendencia inevitable hacia un estado de bienestar mucho mejor o una revolución inevitable, sino más bien eso depende de la acción humana concreta de una clase social. Ya, justo lo que tú estás hablando, lo de la voluntad vendría por acá, ¿no es cierto? La toma de conciencia, ¿no? Vamos a completar, entonces, un poco responder lo que es actitud. Entonces, el asunto evidentemente no queda acá, simplemente, ¿no? No está bien de correspondencia, sino que esto va más allá. Todo tiene una relación, acá hay otra dialéctica, ¿no? Una relación entre la estructura y la superestructura, ¿no? Entonces la superestructura es el grado de conciencia que el hombre va asumiendo. Entonces, ¿qué significa
significa el grado de conciencia? ¿Qué significa tener conciencia real? Eso es lo que tú llamas, ¿no? La autodeterminación, ¿no? Tener conciencia de algo es saber que una situación dada, ¿no? Hay que actuar sobre ella. No sé si para mejorar, cambiar, lo que sea, pero actuar sobre ella, ¿no? Ese es tomar conciencia, ¿no? No es un informe espontáneo, ¿no? Es un poco, eso es el asunto, ¿no? No es el espontaneísmo lo que se mueve, sino una situación concreta, ¿no? Utilicemos el nombre de que el ser humano toma conciencia de eso y hay que actuar, ¿no? Porque llegado un momento dado en que dice que estas fuerzas productivas entran en contradicción con sus relaciones económicas, entonces se tiene que entrar en un proceso de cambio. Pero ese proceso de cambio no es automático, ¿no es cierto? Ahí entra qué cosa, la voluntad del hombre, ¿no? ¿Y qué cosa es la voluntad del hombre? Es esto. Si el hombre no tiene la voluntad de cambiar, nunca va a cambiar nada. Es lo que dice el comienzo y ahora te pregunta, vamos a responder por ahí. Sino que tu pregunta va más allá, ¿no es cierto? Vamos allá, porque dice, ¿cómo podemos enmarcar al hombre, al ser humano, cómo lo podemos enmarcar en leyes si tiene un proceso de autodeterminación? Como otro le llaman también, tiene un libre albedrío, ¿no es cierto? Se maneja libremente. ¿Hasta dónde se puede manejar libremente el ser humano? ¿No? Eso es algo que hay que entender, ¿no? Entonces, para eso, ¿de qué partimos? De su situación de ser social. El ser humano es un ser social, no es un ser individual, aislado. Y como ser social, entonces tiene que actuar en función de qué? Del grupo, del colectivo, del grupo social, ¿no? Entonces no es que yo tengo libre albedrío, tengo libre determinación y hago lo que me parece. Por eso que hay estos problemas en la sociedad, ¿no es cierto? Cuando los liberales, muy liberales dicen, el ser humano no tiene libertad de elegir. ¿Hasta dónde va su libertad? En todo, ¿no? En el caso de economía, por ejemplo, poner un ejemplo. El ser humano es libre. ¿Hasta dónde es libre? ¿El trabajador es libre realmente? ¿No? ¿Hasta dónde llegó su libertad? ¿Es libre de elegir si trabaja o no trabaja? ¿Es libre de elegir si trabaja o no trabaja? No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque para sobrevivir, ¿qué tiene que hacer? Tiene que trabajar. El ser humano, no ha encontrado forma de sobrevivir si no produce, ¿no? Y la producción es trabajo, ¿o no? Entonces la producción es trabajo. Entonces, si no produce, no encuentra forma de sobrevivir. Independiente de que haya sectores de la sociedad que sobrevivan sin trabajar. Pero si ellos no trabajan, es porque otros trabajan por ellos, ¿no? El esclavista, ¿por qué sobrevive? Él no trabaja, pero ¿por qué sobrevive? Por el trabajo del esclavo. Son otras cosas, ¿no es cierto? Pero normalmente, como seres humanos, no hemos encontrado la forma de sobrevivir si no trabajamos, si no producimos. Es la única forma que tenemos hasta ahora. Y siempre ha sido así, no por lo menos hasta ahora. Entonces, por ahí va el asunto, ¿no? Entonces, ahí el ser humano se mueve con leyes que escapan a la voluntad. ¿Pero la voluntad de quién? Del individuo, ¿no? Nosotros creamos esa ley, creamos nuestro camino. Cuando se dice la masa, los hombres hacen historia, se está refiriendo a eso, ¿no? Es el grupo social el que marca su camino, ¿no es cierto? Lo hemos hecho nosotros, no viene de fuera, ni hay un iluminado que dice, ahora van a seguir este camino. El camino lo trazamos nosotros, en nuestro proceso dialéctico de cómo nos movemos, ¿no? Hemos creado nuestra fuerza productiva y en función de esa fuerza productiva creamos nuestras respectivas relaciones sociales. Por ejemplo, ¿no? Hablando de esta llamada autodeterminación. En la etapa primitiva, ¿no? Del ser humano, la llamada comunidad primitiva, ahí no había propiedad y no existía la explotación, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque las condiciones materiales existentes no lo permitían. No es porque alguien no quería y que el hombre autodeterminó, dijo no, esas son leyes, ¿no? Sociales, escapan a la voluntad. ¿Dónde está la autodeterminación? Hay que diga, no, acá hay una ley, pero yo no me marco esa ley porque tengo libertad de ir por otro lado. Eso es un poco lo que quieren hacernos ver, lo que nos dicen que las ciencias sociales está mal puesto el nombre de ciencia, porque no es una ciencia, es un arte. ¿Por qué? Porque hay autodeterminación del hombre y hay libre albedrío, se maneja como mejor puede y como mejor quiere, porque tiene su propia voluntad. Su propia voluntad, ¿no? Como individuo lo puede tener, es muy cierto, pero hay que verlo en términos sociales y ahí ya la cosa es totalmente diferente. En esa primera etapa del ser humano no tenía, ¿no?, forma de explotación. ¿Por qué? O sea, entonces, explotación entender como vivir del trabajo de otro, ¿no es cierto? Y el esclavismo es una forma de explotación. ¿Por qué? Porque el esclavista vive el trabajo del esclavo. El feudalismo es otra forma de explotación. ¿Por qué? Porque la nobleza feudal vive en el trabajo del siervo o vasallo, ¿no?
El capitalismo es otra forma de explotación, evidentemente, desde el punto de vista que nos estamos manejando, ¿no? Pero es otra forma de explotación. ¿Por qué? Porque el capitalista vive más de la salida. Eso se puede demostrar, ¿no es cierto? Eso inclusive lo habían dicho los clásicos, ¿no? Los clásicos que son teóricos de la burguesía. Cuando Marx dice, entiendo yo la economía como burguesa, porque él dice, cuando la economía es burguesa, ¿y qué cosa entiende él como economía burguesa? Y él lo dice, ¿no? En una de sus introducciones al Capital. Yo entiendo la economía como burguesa cuando plantea que es eterna o absoluta, que no hay cambio. Porque lógico que está manteniendo una sociedad para toda la vida. Cuando él le dice eso entiendo yo como economía, hace una economía de vida de burguesía. Entonces, en esta etapa, mira lo que tú dices, ¿no? Autodeterminación, ¿no? ¿Dónde está la autodeterminación? Es independiente de la voluntad del ser humano, ¿no? Él creó esas condiciones, pero él lo ha creado. Tienen que verlo así, ¿no es cierto? Es independiente de la voluntad del ser humano, no de la voluntad de otro, ¿no? El Dios que está ahí, no. Él lo ha creado así. Las condiciones que está viviendo son así, y sobre esas condiciones genera ese tipo de situaciones bajo las cuales se maneja. No podía haber explotación por una sencilla razón, ¿no? Las fuerzas productivas, ¿cómo funciona esta ley? ¿No? Funciona de esa manera, ¿no? Las fuerzas productivas eran tan incipientes, tan bajas, que el ser humano solamente producía para su sustento, su mantenimiento, su reproducción. ¿Cómo puede utilizar a otro? No puede. Por eso que en las guerras, etcétera, se mataba al enemigo. ¿Para qué lo vas a tener vivo? ¿Para qué? En esas condiciones no podía. No es que no quería. No se había creado esa voluntad, porque las condiciones materiales no se habían dado. Él solamente sobrevivía. Con lo que producía sobrevivía él. Si te llevas a otro, ¿qué vas a hacer? Si cuando ves uno proverbio, como mascota no te lo vas a llevar. Porque si te lo llevas como mascota tienes que alimentarlo. ¿De dónde lo vas a alimentar si tú estás sacando para ti solamente? Y no lo vas a hacer trabajar, porque si lo haces trabajar, te va a producir ¿para quién? Para él solamente. ¿De qué vives tú? Solamente que se lo quites. Entonces no hay base, no hay fundamento para una economía de explotación. Entonces por eso que el ser humano en esa etapa vivía en relaciones más de colaboración, fraternidad, etc. ¿No? Es como comunismo primitivo, comunidad primitiva. Entonces, la voluntad del hombre, ¿no? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde apunta? Entonces, son leyes objetivas que el ser humano mismo lo ha creado y que lo hace rumbarse por determinado camino. Son leyes. Entonces, si son leyes, entonces es una ciencia, definitivamente, ¿no? Definitivamente, porque la ciencia a veces es un conjunto de leyes, ¿no? Que va a la búsqueda de la verdad, ¿no es cierto? Pues la ciencia, como se dice, es el cúmulo de conocimiento que va a la búsqueda de la verdad. Y el conocimiento, hemos dicho, conocer sus propiedades, sus principios, ¿eso qué son? Conocer la ley bajo la cual se desenvuelve. Eso es ciencia, ¿no? Entonces, al que el hombre tiene, evidentemente, en relación a lo que es la física, la química, tiene autodeterminación, sí, pero ¿hasta dónde llega su autodeterminación? No, y cómo se maneja. Por eso digo, una cosa es ver desde el punto de vista del individuo. Como individuo tú puedes tener. Ahora también es relativo, porque yo voy a decir, bueno, yo no quiero trabajar. Pero si no quiero trabajar, ¿de qué voy a vivir? Porque inclusive, como alguien dijo, hasta ser delincuente implica un trabajo. Porque los delincuentes tienen su trabajo delincuencial, es otra cosa. Pero yo, por lo marca, por ejemplo, el caso del marca Bayer, él va a las casas, averigua, investiga, ese es su trabajo. ¿No? Inclusive sobre eso se ha hecho todo un estudio, ¿no? Pero cuando ahora que está en moda el capital humano, pues es un trabajo, definitivamente, que está contra los principios, los cánones bajo los cuales se mueve la sociedad, es muy cierto. Está afectando la propiedad privada, que es el